México la mayor ola de violencia, y es porque el gobierno de Morena no quiere enfrentar ni combatir el crimen organizado. Persiguen a los opositores, pero no están dispuestos a enemistarse por nada con el crimen organizado. Antes prefieren exponer al ejército, antes humillan al ejército que tocar al crimen organizado. No, señores, no se equivoquen, la responsabilidad de la delincuencia federal es del gobierno federal, no de los gobiernos locales a quienes han abandonado. No estamos en contra del ejército, defendemos al ejército que mucho han humillado ustedes. Y aquí hay diputados y diputadas que han sido alcaldes y han visto la valentía de un ejército cuando enfrenta al crimen organizado apoyado por el gobierno federal. No es así con ustedes. Y sí sabemos del principio de subsidiariedad, que por cierto este dictamen no reconoce. Este dictamen es la confesión que el gobierno de Morena ha fracasado en uno de los temas más importantes de cualquier estado, la seguridad. Estamos en esta discusión por la ineficacia del gobierno de Morena, porque no solo no enfrentaron al crimen organizado, sino que fueron incapaces de conformar una institución civil a la que se comprometieron formar y establecer las bases. Pero ni siquiera pudieron establecer las bases. Y ahora resulta que sí quieren apoyar a las policías estatales y municipales. Y en un transitorio, pero no, en un transitorio del transitorio. Hicieron un transitorio constituyente del transitorio constituyente para crear un fondo que nadie sabe bien a bien de qué se trata. Un fondo para apoyar permanentemente entidades y municipios, cuando nunca lo han hecho y llevan 4 años de abandonar a las policías estatales y municipales. Ya no les creemos. ¿Por qué no nos esperamos a que el presupuesto de la Federación se apruebe para ver de cuánto es el monto? A mí me gustaría saber cómo se vive la seguridad de este país o la inseguridad de este país, teniendo un detalle de seguridad de un expresidente de la República y viniendo acá a hablar de cómo se utiliza el ejército. A mí me parece que es de una caradurez tremenda el venir a crear acá una psicosis social cuando desde hace algunos años el detalle de seguridad te sigue por todas las calles, incluida cuando estudiaste en el extranjero. Pero sí es importante decir que en lo que se ha centrado la oposición es en desinformar y en mentir. ¿Qué es lo que sí tiene esta minuta? Se enuncian los criterios de la Suprema Corte de Justicia para nombrar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Se dice que es extraordinaria, que es regulada, que es fiscalizada y que es subordinada. Se dice que las Fuerzas Armadas deberán capacitarse en doctrina policial. No sustituye a las autoridades civiles. La minuta es de una claridad extraordinaria en el tema. Hablan de la presentación de un informe semestral de resultados en materia de seguridad, cosa que acá vienen y lo tiran a la basura y lo suplen con un debate de lugares comunes tremendo. Pero sobre todo, y esto tomaré los argumentos respetuosamente de la oposición, se ha dicho en esta discusión que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha hecho su trabajo en los últimos 4 años. Pero lo que es cierto es que no se ha hecho en las policías municipales y estatales el trabajo en los últimos 4 años. Porque acá vienen a decir que no se ha cumplido con la palabra de la... A ver, se creó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está en demasía en los estados, supera los números de la policía estatal y municipal. Pero lo que ustedes no han hecho en los estados y en los municipios es fortalecer sus policías municipales y estatales y vienen acá a decir que es una falla del gobierno federal. Perdón, pero no. El Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano tienen que asumir su responsabilidad y decir
Hemos fallado en el fortalecimiento de las policías municipales. Las policías municipales son el eslabón más débil que hay en la cadena de seguridad. Reconozcan su error y hagan un compromiso de manera positiva en decir: esta minuta reconoce que necesitamos fortalecer a las policías municipales y vamos a participar de ello. No busquen culpables. Aquí los que vienen a buscar culpables son ustedes. La institución de un fondo permanente, autónomo, proporcional y dirigido al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública está en la minuta. No vengan a asustarnos con el petate del muerto, y perdón que lo diga porque alguna diputada lo dijo en esta tribuna, con el falso castrochavismo, y ahora dicen que es que nos dictan políticas y vienen a asustar acá con el socialismo. Por Dios santo. El progresismo latinoamericano se ha impuesto al discurso falso de aquellos que ven la seguridad y la inseguridad por la televisión. Yo simplemente diría, seamos congruentes, lo he pedido y hago un llamado a la oposición. Esta minuta pone a disposición de nosotros como legisladores la creación de una comisión bicameral. Se dice que no se ha cumplido con la forma de poder fiscalizar a la Guardia Nacional y lo dicen como si fuera una falta de la Cuarta Transformación. Yo les diría, diputados, diputadas, senadores y senadoras que nos escuchan, hagan funcionar la comisión bicameral, porque también es parte de la responsabilidad de ustedes si estos supuestos sistemas de control no se cumplen. Yo lo que les diría es, la responsabilidad es conjunta. No vengan acá a desgarrarse las vestiduras, a mentirle a la gente y sobre todo a crear una falsa psicosis social hablando de lugares comunes. Le pido a la oradora que... Voy a concluir, presidente. Hablando de lugares comunes, asuman su responsabilidad, participen en la rendición de cuentas de la Guardia Nacional, participen en la rendición de cuentas de la Fuerza Armada Permanente en las calles y sean responsables, aprueben este dictamen porque la Cuarta Transformación lo ha hecho. Tenemos una política social que ustedes critican y que no les gusta, pero también una política de seguridad que es el combo perfecto para el desarrollo de un país. Muchísimas gracias. Nos dicen que no engañemos al pueblo, que no le temamos el pelo, que respetemos los mandatos constitucionales. Les recuerdo que el único que no respetó los mandatos constitucionales y sacó al ejército sin la aprobación del Congreso fue Felipe Calderón. No tienen cara para venir a proponer nada en materia de seguridad. Porque cuando ustedes estaban al frente del gobierno, permitieron que el narco escalara a tal nivel que comenzó ejecuciones al por mayor, consolidó prácticas nunca antes vistas y eso se lo debemos a su flamante secretario de Seguridad, García Luna. Él les abrió la puerta y aquí estamos dando la batalla para cerrar esa puerta que él abrió. ¿Qué me pueden decir de su supersecretario García Luna, que hoy se enfrenta a una posible cadena perpetua por delincuencia organizada? Y ustedes, con ese descaro, se condenan también a una perpetuidad política. En ese lugar que llaman oposición, seguirán ahí hasta extinguirse, porque el pueblo jamás les permitirá volver al poder. Cabe mencionar que su secretario le rendía cuentas a los narcos, jamás al pueblo. Y parece que hoy en día ustedes le siguen rindiendo cuentas a esas esferas dependientes de los capos de la droga. Se nota con su negatividad de aprobar esta reforma. También les tengo una recomendación, ahorita que estamos con las recomendaciones de los libros. El Señor de la Muerte se titula, dedicado a Genaro García Luna. Está dedicado su diamante de seguridad. Claro está que no lo han leído, porque si así fuera, no tuvieran el descaro de venirse a parar aquí a votar en contra de la ampliación para el mandato de la Guardia Nacional. Los gobiernos de los estados donde gobernaban los que hoy son oposición nunca se preocuparon por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, ya que con mucha normalidad
se desviaban los recursos que debían destinarse al equipamiento, capacitación o mejores condiciones laborales de los cuerpos policiales. El mejor ejemplo es el Fortasec, un programa federal que tenía como fin fortalecer a las policías municipales, pero en realidad existían diversos actos de corrupción en la ejecución de los recursos, ya que poco o nada de ese recurso se destinaba para lo que realmente era aprobado, lo cual nos dejó como herencia instituciones policiales incapaces de enfrentarse al crimen organizado, pero no por la falta de aptitudes o valentía de los elementos, sino porque el crimen se fue fortaleciendo gracias a gobiernos como los del PAN. El mal actuar de quienes deberían de predicar con el ejemplo, y todo esto al amparo del poder. Por ello resulta increíble que hoy en la oposición existan voces que se opongan a que las Fuerzas Armadas coadyuven con las policías locales para reducir la violencia en nuestro país, cuando por primera vez en muchos años se ha detenido la comisión de delitos de alto impacto como el homicidio e incluso reducido en algunos otros como el secuestro, lo cual nos refleja una estrategia de seguridad integral que va por buen camino, pero que requiere mayor tiempo para alcanzar la pacificación, esa pacificación que perdimos gracias a lo que hoy se hace llamar oposición. Seguimos atendiendo las causas de raíz que generan la inseguridad de nuestro país, la generación de oportunidades para más jóvenes y el combate a la corrupción de la vida pública. Sin embargo, aún está pendiente el fortalecimiento de las policías locales y para ello la importancia de esta reforma constitucional. Una reforma que amplía el periodo donde el titular ejecutivo, pidiéndole permiso al pueblo y al Congreso, no como Felipe Calderón, podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A fin de garantizar el estudio de este informe, se creará una comisión bicameral donde la participación plural de la Cámara de Diputados con la participación de senadores medirán el actuar de las Fuerzas Armadas y evaluarán los resultados en base a los recursos otorgados. Para lograr lo anterior, se ha establecido la creación de un fondo de apoyo a entidades federativas y municipios, destinando al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, el cual será hasta un 25% para los municipios que den resultados positivos. Por lo que desde esta Cámara de Diputados tendremos la obligación y responsabilidad de revisar que el manejo de los recursos del Fondo para Policías Estatales y Municipales se apegue a una adecuada estrategia de seguridad, bajo principios de transparencia, honradez en la ejecución de los mismos. Los tiempos han cambiado. La deuda que durante años el gobierno había tenido para el pueblo de México, hoy empieza a saldarse. Estamos avanzando en la pacificación del país y en erradicar la corrupción de sus instituciones. Lo anterior, mediante una adecuada capacitación y sembrando valores como el honor en la preparación de cada uno de nuestros elementos. Como toda transformación, hay un proceso de lucha, de cambio, y estamos en ese tiempo. Trabajemos por un país de paz y dignidad, en el que los derechos de todas y todos los mexicanos sean promovidos, respetados, protegidos y garantizados. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena hoy votará a favor de esta reforma, a favor de la cuarta transformación que el país necesita. Es cuanto, presidente.